Patrimonio industrial petrolero en la Patagonia Argentina. La cuenca del Golfo San Jorge es un importante nodo petrolero desde 1907, cuando Comodoro Rivadavia se convirtió en el centro nacional y regional que concentró el interés tanto de la empresa estatal como de las privadas. Asimismo, es el escenario que permite relacionar el paisaje petrolero con la valoración que realiza la población acerca de él bajo la forma de patrimonio industrial. Comodoro Rivadavia, capital del petróleo argentino. Desde 1907, numerosas compañías privadas solicitaron permisos de cateo, desarrollaron sitios de extracción y construyeron infraestructuras y asentamientos funcionales para extraer el recurso. En algunos espacios próximos a los pozos petroleros, levantaron campamentos que luego se convirtieron en company towns o pueblos petroleros autosuficientes, distantes entre 3 y 27 kilómetros del pueblo portuario agroganadero fundado por el Estado Nacional en 1901. El proceso productivo de la cuenca del Golfo San Jorge se desarrolla en 3 fases: upstream, midstream y downstream, que son analizados a partir de la noción paisaje petrolero global propuesto por Hein. El sistema productivo se expresa espacial y representativamente en capas. Estas capas del paisaje petrolero espacial se relacionan estrechamente con las huellas de la industria en sus 3 fases: la de exploración, extracción y producción, que es el upstream, la de transporte, procesos y almacenamiento, o midstream, y la de refinación, venta y distribución minorista, downstream, y con la creación de toda la infraestructura edilicia necesaria para su funcionamiento, dando lugar al nacimiento de los company towns. Las empresas modificaron el paisaje patagónico con la presencia de las torres petroleras y la creación de espacios funcionales e industriales. Veremos cuáles son entonces esas capas. La primera capa es la huella industrial del petróleo, es decir, su extracción, almacenamiento y transporte. Las empresas modificaron el paisaje patagónico en la presencia de las torres petroleras y la creación de una infraestructura edilicia apropiada para el desarrollo de los sitios de extracción, construyendo esos espacios funcionales. La segunda capa es la red minorista de productos derivados del petróleo crudo, como el benceno, un producto que se convirtió en el combustible principal de los automóviles, o el caucho sintético para la fabricación de cubiertas. La tercera capa se refiere a las instalaciones administrativas y de investigación. Las compañías petroleras no solo desarrollaron un sector productivo y portuario junto con un sistema minorista, sino también construyeron oficinas centrales e instalaciones de investigación. Tempranamente, las empresas ubicaron sus casas centrales en la ciudad de Buenos Aires, cerca de los ministerios, mientras que para la administración a nivel regional se eligió a Comodoro Rivadavia. La cuarta capa corresponde a los espacios auxiliares de la industria petrolera, es decir, aquellos edificios asociados a la vivienda, al ocio, la salud o la educación de los trabajadores y empleados que eran provistas por las propias empresas. En ausencia de asentamientos existentes, como fue el caso de Comodoro Rivadavia, tanto la Dirección General de Petróleo hasta la creación de YPF en 1922, como las empresas privadas Astra, Shell, posteriormente Diadema o la Compañía Ferrocarrilera de Petróleo debieron construirlos. Las empresas diseñaron toda la infraestructura necesaria para el bienestar de la población trabajadora. Fue así que construyeron diversos tipos de viviendas en base a las diferentes categorías ocupacionales y al estado civil de los trabajadores y empleados, y espacios destinados a la salud, la educación y la recreación, conformando una completa red de servicios. La quinta capa apunta a conocer el desarrollo de la industria petroquímica y a desentrañar el uso que se ha dado a sus materiales en todos los ámbitos de la vida cotidiana, logrando las empresas influir tanto financiera como políticamente en los diversos gobiernos. Sirven de ejemplo las notas publicadas por la revista Shell hacia 1950, resaltando los beneficios del petróleo transformado en producto, por ejemplo, los herbicidas que permiten combatir las plagas, los plásticos utilizados en la construcción o los detergentes que permiten dar cuenta de dicha industria. Todo esto que comentamos, estas 5 capas, tienen que ver con la capa espacial petrolera. Ahora bien, pasamos entonces a explicar la capa representativa del paisaje petrolero. Las compañías petroleras, como un modo de mantener su propio poder a través del tiempo y de consolidar su hegemonía en el mercado, promovieron la construcción de identidades vinculadas a su presencia.
En este sentido, las representaciones en los medios corporativos y los materiales de relaciones públicas buscaron la identificación del bienestar de los consumidores, empleados y trabajadores con ciertos espacios de ocio, entornos urbanos o uso de ciertos productos derivados del petróleo. Dichos mensajes llegaron en diversos formatos. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia tenemos los rituales conmemorativos, la producción de revistas y boletines que fueron distribuidos gratuitamente, permitiendo así incluir en las conversaciones de la vida cotidiana el nombre de la compañía como familiar. Relacionado con la quinta capa espacial, las compañías realizaron campañas publicitarias que no solo promovieron el uso del petróleo, sino aconsejaron acerca del modo efectivo de hacerlo. La publicidad de las empresas estuvo dirigida tanto a los empleados como al público en general, mejorando el impacto de la capa espacial del paisaje petrolero. El paisaje industrial petrolero, bienes valorados en un espacio socialmente construido. En la cuenca del Golfo San Jorge, la explotación petrolera aún se encuentra en funcionamiento, por lo cual siguen existiendo las torres petroleras, ahora bajo la forma de cigüeñas petroleras, los edificios de la administración y toda la infraestructura requerida por la industria que atravesó cambios de propietarios y de tecnologías. En su materialidad, los elementos industriales, vestigios por ejemplo de una torre de madera, los conjuntos industriales, los restos de la usina, los paisajes industriales que muestran la planificación urbana de los company towns en torno a los pozos petroleros y los sistemas y redes industriales, oleoductos, por ejemplo, se relacionan con las capas espaciales del petróleo. Estos bienes materiales no deben ser solamente contemplados y protegidos por su valor estético o testimonial, sino que deben considerarse parte de la memoria del trabajo y hoy reconocida como un potencial recurso económico para afrontar un desarrollo sostenible a escala local y regional. He aquí la capacidad simbólica que los bienes culturales tienen para representar relaciones sociales pasadas y presentes vinculadas al capitalismo que se visualizan no solo en los objetos, en los sitios, en los edificios, sino también en el paisaje donde está inserto. En palabras de Álvarez Areces, sin hombres, los edificios y las máquinas resultarían vacíos de contenido. ¿Qué ha sucedido con algunos de esos bienes de esas empresas petroleras? Algunos fueron refuncionalizados y otros reutilizados. En Comodoro, la infraestructura edilicia funcional de las empresas ha tenido un destino diverso, tanto cultural como educativo, como el antiguo hotel de huéspedes de YPF, que fue refuncionalizado como Secretaría de Extensión de la universidad local, el chalet Huergo de YPF también, que fue convertido en museo, la administración de la empresa Astra, que se transformó en Biblioteca Popular y Archivo Histórico, y en el caso de otros de los cines teatros de Astra y Diadema, estos fueron restaurados. Tenemos el único museo de sitio, que se denomina el Museo Nacional del Petróleo. Este fue construido en torno al histórico pozo número 2, del cual emergió el petróleo el 13 de diciembre de 1907, y es considerado no solo museo de sitio, sino ha sido declarado bien de interés histórico y cultural en 1997 por ser el más grande de América Latina dedicado al petróleo y único en el país. ¿Qué ha hecho la gestión municipal respecto a todo este pasado petrolero? En el año 2014, el municipio comenzó a actuar con una mirada integral respecto de bienes que ocupaban un territorio y compartían una historia común, es decir, un patrimonio industrial en términos de la Carta de Tagil perteneciente a los pueblos de las empresas petroleras: General Mosconi, kilómetro 8, kilómetro 20 Astra y Diadema, kilómetro 27, o vinculadas al ferrocarril, kilómetro 5, que existieron como tales hasta los años 1970 y 1980 y luego fueron incorporados como barrios de la ciudad. Así se inició entonces un proceso de patrimonialización que permitió la declaratoria de estos barrios como patrimonio cultural de la ciudad por ordenanza 11.501 del 2014. El comienzo de la sacralización de bienes culturales que posteriormente fueron inventariados y declarados como patrimonio para su incorporación al registro permanente de edificios, sitios y objetos de patrimonio histórico, cultural y natural de Comodoro Rivadavia. Por otro lado, desde la Dirección General de Turismo Municipal se generaron nuevos circuitos turísticos. A fines del 2013 ya se impulsó la creación del circuito petrolero por los barrios que en el 2014 fueron declarados como patrimonio,
mostrando 12 lugares y edificios emblemáticos de los inicios de la industria del petróleo en Argentina, y especialmente de la ciudad, y en el 2014 se agregó el circuito ferroviario. Vamos a plantear algunas reflexiones finales en torno a este patrimonio industrial petrolero de la Patagonia. El patrimonio industrial no debe considerarse de manera aislada ni desde un punto de vista exclusivamente material, pues perdería todo su significado como testimonio de un modo de vida, de la memoria del trabajo y del lugar, y sería dificultoso plantear estrategias de defensa conjunta y uso turístico al desligarlo del contexto territorial donde se ha desarrollado. El diseño urbanístico de los poblados Astra, Diadema, General Mosconi constituyen testimonios de un modo de ocupación territorial propio de los company towns y con un valioso patrimonio industrial que históricamente forman parte de dicho sistema productivo. Poner en evidencia el papel que ha tenido el petróleo sobre nuestras vidas a través de los siglos XX y XXI nos ayuda a pensar en la potencialidad que pueden tener sus bienes y sus áreas como espacios patrimoniales distintivos de Comodoro Rivadavia y como recursos culturales turísticos de la cuenca del Golfo San Jorge. Muchas gracias.